tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen arrancando semana. Y bueno, vamos a hablar de los resultados hasta este momento del conteo en la elección judicial federal. Quédese con nosotros, arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. No fue histórico, fue un soberano fracaso. 7,000 millones de pesos, sí, 7,000 millones tirados a la basura. Una participación ciudadana raquítica, apenas del 12%, y podrían ser menos. Votos nulos por montones. ¿Esto es democratizar la justicia? No, una farsa, un circo para consolidar el asalto al Poder Judicial. ¿De verdad el pueblo lo exigió? ¿Usted lo exigió? El ciudadano común ni entendió ni participó. Se le pidió ir a votar por quién sabe quién. El proceso fue confuso, opaco y bueno, déjeme decirle, llenar las boletas, todo un galimatías. Hoy no celebramos un avance democrático. Lamentamos un golpe innecesario a las finanzas públicas, mucha lana y una oportunidad perdida para fortalecer nuestras instituciones. No dudo que muchos de los jueces, magistrados y ministros electos tengan altas capacidades y experiencia. Y al tiempo, espero que eso saque adelante a la justicia mexicana. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Quién ganó con este proceso? Porque sin duda el ciudadano común, usted y yo, no. ¿Quién pone orden en la casa? Vámonos con la cronología rápida de lo ocurrido ayer. Leticia Alcántara. Este domingo 1 de julio se consumó la inédita elección del Poder Judicial, la primera elección a nivel federal con la participación más baja en la historia de México. A diferencia de otros comicios organizados por el INE, la elección judicial se desarrolló entre el desánimo y el desinterés de la mayoría de los mexicanos. Muchos de los que acudieron a emitir su voto se apoyaron en el uso de acordeones como guías para recordar cargos y candidatos, y otros porque no tenían idea ni de quiénes eran. El tiempo promedio para sufragar fue de entre 10 y 15 minutos. El INE reportó una votación de entre el 12.57 y el 13.32%, un estimado de 13 millones de mexicanos. Apenas 1 de cada 10 ciudadanos emitió su voto, lo que significa que el abstencionismo osciló entre 86 y 87% de la lista nominal de 99.7 millones de electores. A partir de una muestra de casillas seccionales seleccionadas aleatoriamente frente a notarios públicos, los resultados obtenidos por los especialistas arrojaron un resultado estimado de participación ciudadana de 12.57 al 13.32 de participación. Aún con esta participación, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la elección como todo un éxito. Para ratificarlo, la consejera presidenta del INE aclaró incluso que la presencia del personal militar al interior de la sala del Consejo General durante la sesión extraordinaria fue una mera cortesía y no tiene nada que ver con su autonomía. Como una cortesía a la mesa de seguridad. Cortesía a la presencia en el instituto y en todo el país de las facilidades que nos brinda para resguardar el proceso. Podemos hablar de falta de autonomía, me parece así un exceso. Pero para cientos de ciudadanos que marcharon a la par de la jornada electoral en 46 ciudades del país, la elección solo fue una farsa y un paso más hacia el control del Poder Judicial. ¡El pueblo se alza en contra de esta farsa! Leticia Alcántara, Mega Noticias. Oiga, hace un momento le hablaba yo de los 7,000 millones de pesos gastados en este proceso lamentable. Mire, para que lo dimensione, de acuerdo con datos preliminares del Instituto Nacional Electoral, el INE, el costo
por cada uno de los votos emitidos en la elección judicial fue de 601 pesos. Y bueno, dice unos 600 pesos, bueno, me los gasto en cualquier otra cosa, pero súmelo. Es una cifra que podríamos utilizar en muchas otras cosas que nos urgen. El presupuesto del INE para la elección judicial fue de 7,219 millones de pesos. El cálculo es con respecto a los 12 millones que votaron. En contraste, durante la elección presidencial de 2024, el presupuesto del INE para la organización de esa elección fue de 8,802 millones de pesos, pero la participación ciudadana alcanzó los 60,1 millones de votantes, lo que arrojó un costo promedio por voto de 146 pesos. Es decir, el abstencionismo en esta elección nos costó 4 veces más a los mexicanos. Y bueno, además de los casi 602 millones de boletas electorales que se imprimieron para esta elección, solo se utilizaron en promedio el 12%, es decir, 529 millones de boletas no sirvieron para nada. Vámonos justamente al Instituto Nacional Electoral. Allá se encuentra mi compañero Jorge Chaparro. Jorge, platícanos, ¿cómo vamos? Ahí tenemos problemas técnicos para la señal con Jorge Chaparro. En un momento más vamos a ir a este tema y vamos a regresar. Vamos a establecer comunicación en palabras de Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, como siempre, un gusto el poder platicar contigo. A ver, yo he insistido mucho en estos minutos en que ayer nos gastamos 7,000 millones de pesos en medio de una gran polarización en la elección judicial federal. ¿Valió la pena? Yo te diría que gastamos algo más grave y más costoso, que es la experiencia acumulada, el conocimiento, el talento de 30 o 40 años de un poder judicial que se venía construyendo. Tirar a la basura la experiencia de estas personas, una carrera de mérito, la carrera judicial, un sistema de precedentes y de jurisprudencia que no necesariamente va a tirarse, pero puede erosionarse. Me parece que es la gran pérdida de la elección de ayer. Claro, el costo presupuestario es un costo importante, pero el otro costo, el de cientos de abogados, personal, entrenamiento, experiencia, todo eso me parece que es un enorme costo. ¿Valió la pena? Yo creo que no valió la pena, lo hemos platicado aquí. La elección de jueces es un contrasentido en sentido democrático. Y dos, la justificación que dio el gobierno para hacer esta reforma judicial de que era una demanda del pueblo, de que el pueblo iba a purificar al Poder Judicial, cuando 1 de cada 10 votan, ¿dónde está la purificación? ¿Dónde está la exigencia? ¿Dónde está la demanda? Creo que el 13% de personas que se mostraron en las urnas, de los cuales, por cierto, hay un 20% de votos nulos, lo cual quiere decir que de este 13% hay muchos votantes que fueron para expresar un rechazo, hay muchísimos votos nulos. Entonces, digamos que la votación de quienes fueron a expresar algún tipo de apoyo, algún tipo de deseo de usar la votación para mejorar el Poder Judicial fue del 10% o menos. Entonces, no puede haber una elección democrática con sentido social, con sentido amplio, cuando vota 1 de cada 10. Y quiero decirte finalmente algo. El tema que yo creo que más lastima, más que las pocas personas, es que los que fueron, la mayoría iban con acordeón. Era un voto dictado, era un voto inducido. Entonces ibas y además copiabas un acordeón. De hecho, buena parte de las personas que a lo largo del día de hoy han aparecido arriba en las votaciones de la Corte
pues son las personas que venían en la mayoría de los acordeones que la semana pasada circularon en redes sociales, Paco. Ajá. Sí, y justo lo platicamos aquí algunas veces, efectivamente, pero llama la atención que esas tres personas, tres mujeres, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, que es quien pensábamos que iban a estar peleando por alcanzar la presidencia, hoy solamente una de ellas sigue peleando, pero va en segundo lugar, y estamos hablando de un hombre, un oaxaqueño, mixteco, licenciado en Derecho, Hugo Aguilar Ortiz, que va a la cabeza. Todavía no termina, estamos hablando que están sobre el 85% del cómputo de las votaciones, pero va arriba. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué perspectiva nos da? Bueno, yo creo que Hugo Aguilar es prácticamente el nuevo presidente de la Corte, y esto sí le mete una dosis de novedad, por varias razones. La primera es porque todo el mundo pensaba que quien iba a ser presidente de la Corte era Lenia Batres o Yasmín Esquivel, y ocurrió que esta persona obtuvo más votos. Segundo, porque probablemente era la carta preferida del gobierno y de la presidenta. Es muy probable que eso haya sido así. Tercero, porque yo creo que el perfil de la persona de Hugo Aguilar es un perfil muy atractivo para bases de Morena, para la población en general. Es un abogado de derechos humanos, de temas indígenas. Me dicen, yo no lo conozco, que tiene un estilo de liderazgo conciliador, que es una persona que despierta buena opinión en general, y creo que ese factor puede estar detrás de que haya capturado voto de personas que dijeron, me gusta él. Además de que el movimiento indigenista del país lo apoyó abiertamente. Entonces, este es un caso novedoso porque dentro de una elección, digamos, predeterminada, donde todo el mundo pensaba que ya sabemos qué iba a pasar, creo que la irrupción de Hugo Aguilar, no que sea un candidato independiente que ganó, no, ganó con el apoyo del gobierno, ganó con el apoyo de la presidenta, estaba en los acordeones, pero es probable que su perfil sea un perfil más fresco, que llame más la atención, que ayude a que esta elección, digamos, se legitime por el perfil de la persona, no por el proceso. Y creo que eso va a ser una discusión interesante a partir de mañana. Un tema interesante, y eso esperaríamos efectivamente en torno a Hugo Aguilar Ortiz. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo viste el actuar del Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta este proceso que verdaderamente se lo impusieron, les cayó encima, les pusieron menos presupuesto? ¿Cómo lo viste? En la parte operativa lo vi bien, Paco, porque en 8 meses, con poco dinero, poco tiempo, y con una legislación y una reforma mal hecha de manera muy desaseada, de manera muy errática, lograron aterrizar lo mejor que pudieron a un sistema de votación que era tortuoso. Yo ayer fui a votar, Paco, y verdaderamente el número de boletas que tenías que tachar era un desastre adentro de la mampara, te confundías, eran colores, tamaños diferentes, cargos inexplicables, cosas que yo nunca había, yo sí había leído, pero el promedio votante nunca había ido votar por un juez de ejecución penal, un juez en materia civil, un juez en materia de competencia, en fin, una cosa inentendible. El INE lo hizo, era todo lo que podía hacer, maniobró, se instalaron las casillas, los cómputos distritales ahorita fluyen, tanto que ya sabemos quién va a ser el presidente de la Corte. Entonces, yo creo que operativamente bien. Lo que no me gustó del INE es el arbitraje político, porque yo creo que fueron muy permisivos. El tema de los acordeones requería que se hubiera puesto una tarjeta roja de forma inmediata, no lo hicieron. Se le dio permiso al gobierno de entrometerse como promotor del voto. Hay cosas que no me gustaron del arbitraje. La parte operativa siempre la hacen bien, creo que salió bien. El que haya votado poca gente no es culpa del INE, es culpa de la reforma. Así es. Tendremos oportunidad, porque habrá que hacerlo, Luis Carlos, si nos lo permites, de platicar, terminando el proceso, cuál será el futuro del Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, como siempre, agradecido, Luis. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vámonos justamente al Instituto Nacional Electoral. Jorge Chaparro, adelante.
¿Qué tal, Paco? Pues aquí ha sido una jornada larga. Desde muy temprano hubo actividad en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, donde la consejera Carla Humphrey pues habló acerca de la fiscalización que se va a realizar a las campañas de los diferentes candidatos a puestos de elección en esta pues elección del Poder Judicial Federal. Lo que dijo Carla Humphrey es que se va a revisar que haya congruencia entre el ingreso que obtuvieron y el gasto que realizaron, es decir, que no se haya introducido recursos públicos o privados o que hayan rebasado el tope de campaña impuesto para cada uno de los cargos. También, bueno, pues lo que dijo es que se está investigando estos acordeones para saber quién los financió, de dónde surgieron, quién los imprimió y quién los distribuyó. Y si logran establecer alguna línea que lleve a alguno de los candidatos, podría perder la elección porque es ilegal este uso de los acordeones. También, bueno, pues hubo una misión de la OEA que estuvo vigilando y supervisando la elección. Ellos dijeron que no habían encontrado elementos para determinar que se había utilizado estos acordeones, pero pues dejaban en manos de la autoridad mexicana la investigación y posible sanción. Lo que también mencionaron es que, bueno, pues esta elección no es atípica, es una primera elección y por ello la baja participación ciudadana. Y ya que hablamos de participación, déjame te digo que contabilizado 86% de las casillas, se confirma el 12% de participación de electores en esta contienda. Y como bien lo mencionabas, pues las tres ministras en funciones, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, así como María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías, se perfilan para ocupar un puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que por el lado de los hombres sería Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Figueroa, Irben Espinosa y Arístides Guerrero, quienes conformarían finalmente pues este cuerpo judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habrá que esperar a que concluya, faltan 14% de las casillas para ser contabilizadas, pero ya hay un claro perfil de que ellos van a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como bien lo mencionabas, pues Hugo Aguilar sería el nuevo presidente de la Suprema Corte. Y un asunto importante, como también lo mencionaba Luis Carlos Ugalde, son los votos nulos, y es que contabilizado que hay 10.400.578 personas que participaron en esta elección, el número de votos nulos es de 10.148.527 y aquellos que no son viables de contabilizar suman 11.143.55, es decir, hay casi 21 millones o más de 21 millones de votos que van a eliminarse y esto va a reducir el número de participación. Estos votos, hay que recordar, la gente votaba por varios candidatos al mismo tiempo, pero representan en aproximadamente 2 millones de personas que serán anulados sus votos por esta circunstancia, Paco. Una anulación de votos, vaya el término, de esta magnitud, 10%. Más o menos. Regularmente se hablaba del 3, a lo mejor hasta del 4 y creo que estoy cometiendo un error, pero 10% es tremendo. Así es, lo que hay que considerar, Paco, es que estos votos que emitía la gente eran por planillas prácticamente, porque tenían que votar 5 candidatos mujeres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 4 candidatos hombres. Por ello, el número tan abultado de votos, pero en realidad son 1 millón de personas por votos anulados y 1 millón, un poco más, por votos que no están claros por quién eligieron estas personas. También se van a tener que anular, es decir, 2 millones de participación de personas serán anuladas de estos 12 millones que acudieron a las urnas el domingo. Sí, habrá que ver cuántos de esos votos nulos fueron por conciencia. O sea, específicamente la gente los canceló. Te agradezco mucho el reporte, seguimos pendientes. Esta misma noche terminará seguramente la elección, el cómputo de la elección para ministro de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.
Poder Judicial, un antes y un después. Con más de 90% de impunidad, el sistema judicial en México efectivamente era perfectible. Pero preguntemos, ¿la elección significa que ahora tendremos acceso a la justicia, que se combatirá la corrupción y se hará valer la ley? Es claro que independientemente de la participación, no importa el porcentaje, tendremos a nuevos integrantes del Poder Judicial. ¿Realmente tendremos a los mejores juzgadores, a los más experimentados y con conocimientos técnicos? ¿O cambiamos a los de experiencia y sí, algunos corruptos, por improvisados o con más intereses políticos o económicos? Sean quienes sean, tengan claro que no pueden pasar por encima de la Constitución. La elección no puede ser un castigo para quienes defendieron la acción independiente del Poder Judicial frente a los abusos del poder. Y desde hoy las autoridades tienen que sacar las uñas para que no haya criminales disfrazados impartiendo justicia desde las instituciones. De fondo está la independencia del Poder Judicial, los contrapesos a los excesos de poder, la fortaleza de las instituciones y el Estado de Derecho. Estamos hablando de nuestra democracia. Esperemos que no sea un requiem, pero sí marcará un antes y un después. Mega Noticias informa. Muere en el hospital Isaías Rojas, alcalde de Betlatonoc, Guerrero, luego de que el miércoles pasado fue baleado cuando viajaba por la autopista del Sol. Tuvo 2 operaciones quirúrgicas. 2 muertos y 4 heridos en Tetepango, Hidalgo, por explosión de toma clandestina de combustible. Pobladores picaban un ducto de Pemex y las llamas alcanzaron las 4 camionetas donde cargaban el huachicol. Hayan 4 decapitados en Coyuca de Benítez. Los cuerpos presentaban huellas de tortura. No han sido identificados. Admite Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, fallas en Morena al perder 60 municipios, pasaron de gobernar 130 a ganar apenas 70, de acuerdo con resultados preliminares. Se desploman las remesas 12%. Es el peor abril en envío de dinero a México desde 2009, principalmente desde Estados Unidos. Mega Noticias con Paco Ramírez.